¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. ¿Y sabíais que la ciencia ha investigado qué estrategias de estudio son más efectivas? ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Ven, acércate, que te lo voy a contar. Qué poco me pega, ¿no? El tema influencer de este va a ser nuestro año, de verdad, vamos a estar todos juntitos y este va a ser nuestro año. El influencer de tacita y de si quieres puedes, quizá antes era un poquito más así, ¿no? En mis primeros podcasts, pero no, aquí somos educación basada en evidencia, educación basada en sacrificio, en esfuerzo, sin dejar de vivir, pero bueno, trabajo constante y vamos a hacer que este podcast sirva. Vamos a hablar de ciencia de nuevo. Ya sabéis, soy el pesado de las técnicas de estudio, pero de verdad quiero que las implementéis en vuestro día a día. Vamos a entender cómo funciona el aprendizaje y desde ahí vamos a construir sesiones de estudio que dejen huella. Si ayer no estuviste, hice un pequeño directo de media hora hablando sobre aprendiendo a aprender. Te lo recomiendo, está en Instagram, puedes ir a verlo. Me hicieron una pequeña entrevista y decirte, hoy estamos a jueves, hasta el domingo está la oferta de 80 euros el curso de técnicas de estudio. 80 euros, pago único, lo vas a disfrutar de por vida solo si entras hasta el domingo. Entonces, si aún no estás, yo me lo replantearía porque vas a aprender de una vez por todas a estudiar, a darle sentido a tu estudio, a repasar y sobre todo también a llevar instrumentos de evaluación en tu programación para que no olvide. Y cuando le hables al tribunal de metacognición, ya te adelanto que vas a sonar diferente. Bueno, antes de todo, es importante apreciar que aprender implica tres procesos. Debemos obtener la información, codificar, es decir, la debemos obtener, debemos conservarla, almacenar y debemos de ser capaces de recuperarla, evocación. Esto es lo que os digo que siempre hemos de entrenar. O sea, el mejor opositor no es el que mejor memoriza, no es el que mejor retiene, sino el que mejor evoca, el que mejor recupera de la memoria y lo lleva al exterior. En el caso de la oposición, al papel, o en el caso de la oposición en la exposición, al habla, y del habla va a los oídos del tribunal. Entonces, ¿podemos afirmar que hemos aprendido algo si no tenemos la capacidad de recuperarlo de la memoria? Pues realmente no. O sea, a mí me da igual que tengas muchas cosas en la memoria, por así decirlo, latente, pero que luego no tengamos esa capacidad de evocación. Por eso soy tan pesado que nuestras sesiones de estudio hemos de tener momentos de evocación, momentos de entrenamiento de esta capacidad. El hecho es que aprender algo incluye la capacidad de recuperarlo de la memoria, que se evalúa en los exámenes de una posición. Ni codificación ni mantenimiento, la evocación. El mejor evocador es el que queda en los puestos de arriba. Luego entrarán méritos, pero el mejor evocador es el que queda ahí arriba. Entonces, bueno, aquí es muy importante. Lo que decía, aquí es muy importante. Puedes ser muy bueno creándote una rutina de estudio ganadora, creándote una organización, un contexto favorecedor, pero como no practiques en consonancia lo que te vas a encontrar, que es intentar redactar un tema sin tener temas delante o sin haberte visto este tema quizá en varios días, igual del supuesto práctico, pues no vas a poder hacer un buen papel. Entonces, ni leer, ni releer, ni hacer esquemas sin sentido, ni subrayar, ni transcribir temas, eso funciona, ya lo sabéis. La ciencia ha aportado una cantidad ingente de evidencias que muestran que practicar la evocación, practicar el active recall, el repaso activo, nos hace aprenderlo y retenerlo por llevarlo al vocabulario común mucho mejor. Retenerlo para evocarlo después. Recordad esos tres conceptos. Codificar, por eso es tan importante la concentración, porque de una buena codificación luego va a ser más fácil evocarlo, almacenar y evocar. Hasta aquí, espero que se haya entendido todo. Esto parece un webinar, pero de verdad quiero que os aporte este podcast. Así que algo muy práctico para llevaros es que tras una sesión de estudio vamos a realizar otra sesión en la que vamos a poner a prueba nuestra memoria. Es decir, podemos dividir la misma sesión en dos. Una primera sesión que puede ser de 2 horas de estudio y luego unos 15-20 minutos para recuperar
aquello que hemos estudiado, 15-20 minutos, donde yo me lo voy a contar. Imaginaos que me he leído 4 hojas, de esas 4 hojas he sacado distintos conceptos clave y de esos conceptos clave pues los intento evocar y explicar con mis propias palabras. Hoy en la comunidad privada que hemos creado dentro del curso para estudiar, me preguntaba un opositor que le costaba mucho contar los epígrafes con sus propias palabras. Y yo le decía, bueno, es normal, no nos enseñan a estudiar, no nos enseñan técnicas de estudio, no esperes desde el principio a hacer bien las cosas, sino esto, pues cada vez un poquito mejor y si intentas evocar o hacer un repaso activo, quizá de primeras no te sale bien, pero bueno, mantener y saber que esto funciona mucho mejor que releer sin ningún tipo de sentido o hacer esquemas o hacer mapas conceptuales a destiempo. Entonces, una aplicación práctica, estudia y luego evoca. Esto es mucho más beneficioso que estudiar, reestudiar, reestudiar. No tengo tiempo para hacer simulacros, no tengo tiempo para contarme la lección, no tengo tiempo para nada. De verdad, ponte a prueba. Y si te coges esa cultura del estudio de decir, yo soy un opositor y como todo empieza por la identidad, voy a empezar así. Yo soy un opositor que se pone a prueba, que le cuesta, pero que se pone a prueba cada día. Porque sé que si me pongo a prueba, tanto a nivel oral como escrito, voy a retener más. Y voy a desarrollar la capacidad más importante, que es la evocación. Porque la evocación, como dice Héctor Ruiz en su libro, nos obliga a dar estructura y sentido a aquello que aprendemos. De hecho, promueve hasta la capacidad de transferencia, porque a la hora de contárnoslo, a la hora de elevar la conciencia, incluso si lo contamos a una persona que no es afín a las oposiciones o a una persona que sí es afín, al ponernos en su situación, al utilizar metáforas y símiles, estamos estructurando más a largo plazo esta información. Pero claro, cuesta mucho más. ¿Qué cuesta más? ¿Estudiar, reestudiar, leer y releer? ¿O simplemente, o al revés, o evocar, hacer simulacros? Pues obviamente lo segundo cuesta más, hacer simulacros. Da mucha pereza, es que da mucha pereza, es que eso es perder el tiempo, no tengo tiempo. Claro, no tienes tiempo para practicar la vocación, vas a tener tiempo para el desastre el día de la oposición. Mira, puedo hacer esa cita para Twitter. No tienes tiempo de vocación, tranquilo, vas a tener tiempo para el desastre el día de la oposición. Y bueno, aún así vemos muy pocos opositores que practiquen la evocación. Y aún menos, lo que digo, creyendo que esto reforzará su aprendizaje. Basta ya, vamos a quitarlo de nuestro lenguaje común, que el simulacro es perder el tiempo, que evocar es perder el tiempo, que intentar escribir lo que acabo de estudiar es perder el tiempo. Es la mejor forma de estudio. Y te puedo enseñar mucha evidencia científica que esto lo respalda. Aún así, hay diversas encuestas. La estadística nos dice que la mayoría pues piensa que es una pérdida de tiempo. Pero bueno, mejor. No hace falta que escuche todo el mundo este podcast. No hace falta que entre todo el mundo al curso de técnicas de estudio. Con que entréis vosotros y vosotras que me escuchéis, sobra. Y ahí ya nos vamos a diferenciar. Lo decía en el webinar. La ventaja competitiva de los opositores de educación viene por utilizar técnicas de estudio a largo plazo. Porque ya no hay tantos, pero conforme vaya pasando el tiempo, esto es como todo. Yo cuando oposité había una gamificación en Instagram, ahora hay 50 gamificaciones. No, 50 no, 5.000. Pues ahora hay poca gente que utilice técnicas de estudio. En unos pocos años pues va a haber mucha más gente porque es el camino y tendemos hacia la eficiencia. Así que, bueno, por resumir, practicar la evocación requiere de mucho más esfuerzo que simplemente releer la lección. Cognitivamente cuesta mucho más explicar lo aprendido que volver a leer, pero cuando practicamos esta evocación podemos quedarnos con una sensación de frustración, ¿bien? Pero lo importante es que, ¿qué hacer después de esa evocación? Que se me ha olvidado, no pasa nada. Voy a volver al tema, me lo voy a estructurar de una manera mejor y voy a volver a evocar aquello que se me ha olvidado. Y veréis como que aquello que se os olvida lo escribís, lo repasáis y luego volvéis a evocar, a largo plazo lo vais a retener más. De hecho, era una de mis estrategias cuando opositaba. Los temas que más me costaban son los que hacía simulacros, porque sabía que luego venía de esa evocación en forma de escritura, luego venía un repaso exhaustivo.
Claro, esta es la segunda parte de la evocación, que luego hay que repasar lo que has escrito o repasar conforme lo vas diciendo para ir mejorando. De nada sirve evoco, 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 no repaso y no mejoro lo que digo. Así que bueno, es la lucha interna que ha de tener el opositor. Luchar contra esta ilusión de falsa competencia, porque tu sensación va a ser de pérdida de tiempo frente a la evocación, de pérdida de tiempo frente a los simulacros, frente a que cuando estamos transcribiendo temas, frente a cuando estamos releyendo, tenemos esa ilusión de falsa competencia. Desde ahí creo que es importante también entender que cuanto más nos cueste estudiar, cuanto más dinámico sea, más lo vamos a tener en la memoria y más fácil va a ser de recuperar de ella. Así que bueno, yo creo que de este podcast es lo más importante que os llevéis, que practicar la evocación es costoso y frustrante, es mucho más sencillo leer y releer, pero decisiones fáciles, vida difícil. Y en el estudio también, decisiones difíciles, que en este caso es evocar y mejorar continuamente, vais a ver cómo el día del examen, mucho más sencillo. Y a mí me pasaba, y es mi experiencia, os lo he contado otras veces, el día del examen no fue nada nuevo, no tuve ninguna sensación nueva frente a los simulacros que había hecho. Había hecho tantos simulacros, había entrenado tanto la capacidad de evocación que las 2 horas que tuve para escribir el tema fueron muy familiares. Y mi sensación cuando salí es que podría haber escrito mucho más. Y dije, es que podría haber escrito mucho más. Ese fue el problema. Y mi sensación de mi tema podría aún haber sido mejor, como me había puesto los estándares tan altos, incluso así me fue muy bien. Me fue muy bien. Entonces, bueno, entender que la oposición a largo plazo, las estrategias de reestudio, leer, relectura, pues no funcionan, no funciona, porque necesitamos un sistema de repaso, necesitamos una estrategia de evocación, necesitamos una serie de pasos para utilizar los temas y bueno, si los conocimientos no perduran, como dice Héctor Ruiz, se pierde la ventaja de construir sobre ellos en el futuro. Si nosotros no podemos recuperar aquello que aprendemos de la oposición, ¿de qué nos sirve para sacar la plaza? Pues os digo aquí también una cosa importante, que si os queréis llevar, que ahora con la forma de opositar que tenemos, si os queréis llevar aprendizajes que perduren en vuestra vida, es decir, que lo podéis utilizar en clase, lo podéis utilizar el día de mañana incluso para formar otros opositores, necesitamos aplicar técnicas de estudio. Para aprender necesitamos apoyarnos en lo que ya sabemos, por lo que cuanto más sepamos, más fácil nos será aprender la próxima vez. Y por eso es tan importante hacernos expertos de las metodologías, hacernos expertos en el contenido, pero también expertos en la forma de estudiar, evocar y en las estrategias de estudio que utilizamos. Así que si solo te llevas eso del podcast, en que te vuelvas un experto en evocar, te vuelvas un experto en sobre esa evocación, repasar e ir mejorando tu evocación, no simplemente vas a mejorar en cuanto a poder hacer un simulacro de examen, sino también vas a mejorar en tu capacidad léxica a la hora de explicar, porque te vas a volver un experto en explicar cosas. Entonces, bueno, espero que te haya ayudado este podcast. Recordarte que tienes el link en la descripción para comprar mi curso de técnicas de estudio. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy para ayudarte y nos vemos en el siguiente podcast.